El millonario se paraliza al notar que mueve la barriga la mendiga negra durante el funeral. Un silencio mortal se clavó en la sala. Todos los asistentes, vestidos de negro y con lágrimas que rodaban sin control, se quedaron congelados cuando Leonardo sintió, justo en medio de la cremación, una patada. Sí, una maldita patada dentro de su abdomen, fuerte, clara, imposible de ignorar. Su cuerpo tembló, el corazón le explotaba en el pecho y el aire se le cortó. ¿Cómo podía ser eso? Maite, su esposa y su bebé los habían declarado muertos, pero ahí estaba, una señal muda, una prueba que desafiaba todo lo que creía real. Los murmullos crecían mientras él se quedaba inmóvil, mirando hacia la urna que contenía las cenizas. El fuego, el humo, todo parecía una pesadilla rota. A su alrededor, gente con rostros desencajados, ojos abiertos de incredulidad y una mezcla de miedo y horror que se respiraba densamente. Leonardo sentía la piel erizarse, como si el frío y el calor se pel. Entonces apareció doña Vera, su madre, una mujer imponente, con ese aire mandón que siempre aplastaba cualquier discusión. Sus ojos fríos, duros, reflejaban una determinación casi despiadada. Fue ahí cuando soltó la verdad entre dientes encajados. Ella había sido responsable de la cremación. Dijo que era el último deseo de Maite, que todo estaba previsto para evitar escándalos, para proteger la imagen de la familia. Leonardo no pudo contener el temblor que le atravesó las manos. Su mundo se desplomaba más rápido que el lamento que salía de su garganta. Sin embargo, la duda prendió fuego a su mente. ¿Qué clase de mentira implicaba algo así? Decidió investigar y descubrió algo que lo hizo querer gritar y romper vidrios. Un pacto oscuro entre su madre y un médico corrupto, para simular la muerte de Maite. Una farsa que escondía la verdad real. Un secreto tan sucio que ese humo mortal ahora parecía envolverlo a él. Mientras el funeral avanzaba, el ambiente se transformó en caos. Con un grito desgarrador, agarró a Maite, viva o no, y decidió llevarla directo al hospital. La multitud se agolpó a su alrededor, algunos horrorizados y otros atónitos. Doña Vera intentó detenerlo, su rostro lleno de furia y miedo, casi como si el destino dependiera de que Leonardo no lograra escapar con esa mujer a la que todos habían dado por muerta. Pero el joven estaba fuera de control. Dolor, confusión y rabia, como un torbellino, lo impulsaban a pelear, a buscar respuestas, a quebrar cada mentira enterrada en aquella ceremonia macabra. Y entonces, en medio del tumulto, en ese instante desesperado, Leonardo se preguntó con angustia, ¿tiene la fuerza para enfrentar a su propia madre y salvar a Maite? ¿O todo será un juego cruel del destino, donde él es solo víctima? El misterio quedó suspendido en el aire, penetrante y cruel, y nadie se atrevía a parpadear. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Leonardo, temblando de rabia, sostenía a Maite en sus brazos, mientras la multitud se partía, creando un camino incierto hacia la salida. La historia de un hombre atormentado. Hasta que la verdad lo sacudió como un tsunami. ¿Qué demonios estás haciendo, hijo?, gritó doña Vera. Su voz era un tambor por encima del caos. Sus ojos destilaban veneno, pero él no podía escuchar. Lo único que retumbaba en su mente era la patada que acababa de sentir. Las miradas incrédulas lo seguían mientras él avanzaba. Un río de murmullos y asombros se desataba a su paso. Pero no estaba pensando en lo que pensaban. Su enfoque estaba en salvar a Maite, en luchar contra esa farsa, esa grotesca mentira que lo ha. Aunque todo lo que quedaba en su mente eran las cenizas y el humo negro que lo habían atrapado. Fue en ese momento, justo cuando abrieron las puertas del crematorio, que un grito sobresaliente atravesó la muchedumbre. ¡Leonardo! Era la voz de una mujer, desconocida pero desgarradora. La miró. Era una mujer mayor, con un rostro que reflejaba sufrimiento. «Detente, no sabes lo que estás haciendo». Él se paró, una tormenta de confusión en su pecho. «¿Qué quieres decir?». Su voz era ronca, quebrada. Las palabras salían a duras penas. «Tu madre, ella no te dijo la verdad. No fue solo un pacto», dijo ella, respirando hondo.
¿Qué? Sus manos temblaban. El caos a su alrededor se volvió un eco lejano. La mujer continuó, su voz firme, a pesar de las lágrimas. Maite, ella no estaba muerta. Más bien, intentaron secuestrarla. Ella fue llevada a una clínica. Tu madre estaba involucrada. Leonardo se sintió como si le hubieran dado una bofetada. La mentira se hacía más grande, más oscura. ¿Cómo podía ser eso posible? La madre que juró protegerlo. En su pecho un nudo se apretó y su mundo se sacudió de nuevo. La señora hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran pesadas. Ella y ese médico, era un plan para robarte, Leonardo. A tu familia no le importabas, solo era su orgullo. Las lágrimas de Leonardo ardían y su mente zumbaba con preguntas. ¿Por qué? Él aulló, sin poder contenerse. ¿Por qué harían eso? ¡Es mi familia! Ella bajó la mirada. Porque el dinero es más fuerte que la sangre. Lo entregaron a cambio de poder. En ese instante, las piezas comenzaron a encajar en su cabeza. Llenaron vacíos que nunca supo que existían. La incomprensión lo consumía. La posición de su madre, su silencio, la extraña lejanía de Maite. Todo tenía un nuevo significado. La multitud se agolpaba, ansiosa por el desenlace. Las miradas cambiaban de desprecio a creciente interés. Comenzaron a murmurar discutiendo la gravedad de las acusaciones. ¿Es verdad, Leonardo?, preguntó otra voz. Como un rayo, la rabia brotó. La ceguera del amor se caía como un telón. Algo más que vingaba. Traición, un replanteamiento completamente diferente. Pero en medio de esta revelación devastadora, la verdadera Maite, su amor, seguía en peligro. Una realidad cruda y aterradora lo invadió. «¡Maite!», gritó, volviéndose hacia la urna. No podía perderla de nuevo. El reloj del corazón marcaba un tiempo de angustia y miedo. La mujer mayor asintió. «Tienes que ir tras ella ahora, antes de que sea demasiado tarde». Un sonido repentino rasgó el aire, una sirena distante, cruzando la calma tensa. Leonardo no podía esperar más. Con cada latido, la sombra de la verdad se hacía más cercana, pero una última pregunta resonó en su mente. ¿Qué otra verdad oscura ocultaba su madre? ¿Qué más había detrás de esta terrible trama familiar? El misterio continuaba enredado entre las sombras, y su comprensión de la realidad se tambaleaba en el precipicio de un abismo oscuro. Su única opción, avanzar, y mientras miraba hacia adelante, el futuro se convirtió en una incógnita aterradora. ¿Qué destino le esperaba a él y a Maite? La batalla apenas comenzaba. Leonardo, temblando de rabia, sostenía a Maite en sus brazos, mientras la multitud se partía, creando un camino incierto hacia la salida. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Las palabras de la mujer mayor retumbaban en su mente como un eco cruel. Era cierto lo que había dicho. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la luz del crematorio se apagó violentamente. Un grito ahogado se escuchó desde lo profundo de la sala. La oscuridad envolvió todo, llenando el espacio con una tensión abrumadora. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor de confusión y miedo, como si una sombra de horror se deslizara entre ellos. Pero entonces, una risa fría, un sonido que hacía eco desde el fondo de su ser. Era la voz de doña Vera, que ahora en la penumbra parecía más siniestra. «Ni sabes qué has desatado, hijo», susurró con un tono que heló el sangre de Leonardo. Él la miró incapaz de moverse. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, el corazón latiéndole con fuerza. Y en ese momento, un chorro de luz reventó en la sala. Era un foco que iluminó a alguien detrás de doña Vera. Una figura que parecía familiar. «¡Maite!», gritó, sintiendo que su corazón se desvanecía. Pero no era Maite. Era su hermana menor Lucía, que también había sido dada por muerta años atrás. Una mezcla de incredulidad y horror se apoderó de él, mientras ella se reía, y su voz salía como un susurro pesado. «Hiciste bien en levantar el velo de la ignorancia, hermano, pero esto apenas comienza». Leonardo sintió que el mundo se le caía. Lucía siempre había sido una sombra en su vida, un recuerdo borroso, una historia familiar que nunca entendió del todo. «¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando aquí?», exigió, sus manos temblando. La multitud se había congelado, absolutamente atónita. Todo fue por el dinero, por el poder. Mamá necesitaba a alguien a quien sacrificar y yo. Lucía se detuvo, su voz temblando. «No iba a dejar que eso te pasara a ti». Las palabras quedaron flotando en el aire helado como una casa de naipes.
¿Era posible que su propia hermana estuviera involucrada en el mismo juego mortal? La multitud murmuraba. Los rumores sacudían el aire. ¿Es verdad? ¿Es ella?, preguntaban unos a otros, ojos aterrados buscando respuestas. En un giro increíble, la camaradería se volvió confrontación. «¡Cállense!», gritó doña Vera, pero su tono ya no era autoritario. Era un ruego. Ella sabía que la verdad había comenzado a tejerse. «Ok, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste?», Leonardo le preguntó a Lucía, su voz quebrándose. La rabia y la traición se entrelazaban en su pecho y la angustia se apoderó de él. «Era el único camino para mantenerte a salvo. Ellos vendrían por ti. Pero lo que no sabían es que siempre estuve cerca. Siempre lo estuve». Lucía dio un paso hacia él, su mirada llena de dolor y tristeza. Todo se sentía al borde del colapso. ¿Qué le había llevado a todo esto? La misma familia que le prometió amor ahora parecía un rincón oscuro de traición y secretos. Leonardo, mirando a su madre, a su hermana, sintió que el aire le faltaba. La rabia y el odio se convirtieron en desesperación. ¿Qué más me han ocultado? La pregunta estaba en el aire, y antes de que alguien pudiera responder, un portazo estalló. La policía irrumpió en la sala, sus uniformes cortando el aire pesado con una autoridad inesperada. «¡Todos al suelo!», gritaron varias voces. Leonardo cayó al suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo su mundo se estaba desmoronando. La confusión se había transformado en caos puro. Pero dentro de ese caos, la pregunta seguía resonando. ¿Qué secretos aún se escondían? ¿Qué verdades apiladas en la oscuridad? ¿Y qué represalias traería la repentina llegada de la ley? El futuro era tan incierto que lo único claro era que toda su vida, su amor por Maite, todo lo que le había dado sentido, estaba al borde de un abismo aterrador. Leonardo cayó al suelo, con el corazón a 1000 por hora. La sala estaba envuelta en un caos desconcertante, y las luces brillantes de la policía iluminaban el horror que envolvía. «¡Güey! ¡Todos al suelo!», resonó de nuevo, pero él no podía apartar la vista de su hermana Lucía, cuya risa lo quemaba como un ácido en la piel. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La policía avanzaba y él se sentía atrapado, una víctima en la escena del crimen. Pero el rostro de Lucía se retorció en una mueca de dolor, un gesto que parecía casi humano en medio de todo el horror. Ella lo miraba a los ojos, como si quisiera transmitirle algo más allá de las palabras. «¡Eres un traidor!», le gritó doña Vera, su voz quebrada. Las manos de Lucía temblaban y la multitud se estremecía, murmurando entre ellos. «¿Qué pretendes, Lucía?», preguntó Leonardo. Su voz se coló entre los gritos y las sirenas. «¿Por qué todo esto? ¿Qué sabes tú que no sé yo?». El caos a su alrededor palpitaba, apretándole el pecho. Sentía que estaba al borde de un precipicio y cada palabra podría llevarlo a caer. «¿Qué estás haciendo, madre?», retrucó Lucía en un susurro quebrado. La mirada de doña Vera se llenó de un brillo inquietante. «Siempre pensaste que podías controlarlo todo, pero hay secretos que no puedes enterrar». Las palabras resonaron en la sala y el aire se volvió pesado. Leonardo sintió que un nudo se formaba en su garganta. Más voces se unieron a la conmoción. Algunos preguntaban sobre la veracidad de las palabras de la mujer anciana. Otros parecían inclinarse hacia lo que estaba sucediendo. La tensión creció, tanto entre los policías como entre los asistentes al funeral. Un llanto cercano detuvo todo un instante. Un bebé. Entonces, de repente, una figura femenina irrumpió por la puerta trasera. Era otra mujer, envuelta en una manta, con el rostro oculto por el cabello desgreñado. Sus ojos desorbitados atravesaron a Leonardo, y su mirada lo desnudó por completo. La multitud retrocedió, como si cada uno de ellos temiera lo que iba a suceder. «¡Maite!», gritó él, sintiendo que sus entrañas se destrozaban. Pero la mujer no respondía, solo avanzaba, y de un momento a otro la habitación se llenó de murmullos a sus espaldas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó un oficial, mientras otros empezaban a seguir a la mujer. Ella se despegó de la manta, y entonces todo pareció detenerse. Su rostro era una copia exacta de Maite, pero su aura, su presencia, era distinta. Había algo oscuro y perturbador en ella. «No soy quien crees que soy», dijo lentamente, con una voz prioritaria que destilaba un horror inimaginable. Leonardo sintió que se nublaba, como si lo arrastraran hacia un abismo.
¿Qué? ¿Quién eres? Su voz temblaba. Soy la razón de por qué Maite no está aquí. La razón de que todo esto haya ocurrido. Reveló, mientras el aire se encogía en el pecho de todos los presentes. Ella fue puesta en una celda. Tiene un precio que pagar. Nadie puede liberar lo que no entiende. Es una locura, murmulló una mujer entre la multitud. Los murmullos se hicieron más intensos. Las miradas se cruzaron llenas de confusión, miedo. Todo retumbaba en el aire. ¿Qué quieres decir? Dímelo. Leonardo gritó, su voz desgarrada. Pero ella solo sonrió, un destello triste en sus ojos. La familia no puede unirse sin sacrificar algo, Leonardo. Eres solo una ficha en este juego. Las palabras resonaron, atravesando a todos. Leonardo sintió como si un rayo le atravesara el alma. La idea de que su vida, su amor, estuvieran orquestados en un tablero de ajedrez donde solo eran piezas, le desgarraba por dentro. La luz parpadeaba en sus ojos. Los murmullos crecidos a su alrededor se convierten en un eco distante. De repente, un ruido aterrador cortó el ambiente. Un disparo retumbó y el caos se desató. El instante de horror se congeló en el tiempo, mientras todos se volvían a mirar. Algunos caían al suelo, otros gritaban. La figura de Doña Vera colapsó, un instante anhelante y silencioso. «Amá», gritó Lucía, pero las palabras de la extraña resonaban más fuerte en la cabeza de Leonardo. Ahora sabemos lo que hay bajo la superficie, pero ¿qué momento es este? Y así, el tablero se rompió, la verdad comenzó a desmoronarse, y todo se volvió más confuso, más oscuro. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué habían hecho los demás? ¿Y qué quedaba de su amada Maite? El futuro, de golpe, océano de incertidumbre, y sus pensamientos se arremolinaban como tempestades. El juego apenas comenzaba, y el dolor en su corazón se apretó a medida que la oscuridad se cernía sobre él. Leonardo cayó al suelo, con el corazón latiendo desbocado. En medio del caos y las sirenas, sus ojos no podía apartar la vista de la extraña mujer que decía ser la razón de todo. Sentía como un pánico frío comenzaba a deslizarse por su espina dorsal. Mientras la multitud a su alrededor murmuraba en una confusión creciente, su mente latía con una sola pregunta. ¿Qué significaba eso? La mujer, con su semblante inquietante, se acercó más, sus ojos oscuros fijos en él. Ella no está a salvo. No es solo un juego. Tus sentimientos no importan aquí. Eres un peón en un tablero mucho más grande. Las palabras le atravesaron como agujas. Leonardo se preguntó de qué tablero estaba hablando. «Basta», gritó cuando la presión en su pecho se intensificó. «No sé quién eres, pero no permitiré que me manipules». La multitud comenzó a dispersarse al ver la tensión en el aire, pero él sintió que todo se desvanecía ante sus ojos. Doña Vera en el suelo, el rostro pálido y en shock, Lucía temblando a su lado. Un disparo resonó. Todo se detuvo. El eco reverberó en sus oídos, y por un instante Leonardo se sintió como si estuviera atrapado en una escena de pesadilla. La figura de su madre cayó, y el calor de la indignación se convertía rápidamente en horror. «¡Mamá!», gritó, se lanzó hacia ella, pero la multitud ya había estallado en gritos, en movimiento descontrolado. «¡No! ¡No puede ser!». Se encontró gritando, pero todo a su alrededor era un caos ensordecedor. Lucía se unió a él, sus ojos llenos de lágrimas. Se agachó junto a Doña Vera. «¡Despierta, mamá, por favor!». Pero los labios de Doña Vera estaban apretados, su cuerpo quieto. Estaba muerta. La realidad se partió en 1000 pedazos. Algo oscuro se cernía sobre todos ellos. La mujer que afirmaba ser la razón de la tragedia soltó una risa baja. «Es solo el comienzo, Leonardo. Si quieres saber la verdad, tendrás que sacrificar más de lo que crees». Las palabras pesaban, flotando en el aire como veneno. Un ruido crujiente interrumpió el murmullo explosivo, como si algo se hubiera quebrado. «¡Ayuda!», gritó una voz inquietante. «El bebé. Alguien había traído un bebé». Y de pronto, un movimiento intempestivo del lado de la puerta hizo que todos giraran en pánico. Una figura apareció. Era su hermano mayor, Gabriel, quien había estado desaparecido por años. Su mirada desesperada recorría la habitación, lleno de miedo. «¡Leonardo! ¡No!», grita él, atravesando la confusión, a punto de colapsar. La familia no es lo que parece. No puedes confiar en ella. El corazón de Leonardo se paralizó. Todo se tornaba borroso. Gabriel, ¿por qué estaba aquí ahora? Era un fantasma del pasado, una sombra que había arrastrado su vida. Tú no estabas aquí. Escucha, hay un pacto que va más allá de esto. Tu madre ha estado involucrada en algo oscuro.
Todos lo hemos estado. Lo que crees saber no es ni la mitad. Sus palabras cortaron la conversación, con la fatalidad de una espada. Déjame en paz. La rabia burbujeó en él, pero al mismo tiempo algo se agitaba. Cristina, la mujer de apariencia inquietante, estaba sonriendo, como quien sabe algo que otros no. ¿Qué tenés que perder?, preguntó ella, desafiando su dolor. Los murmullos de la multitud se alzaron de nuevo, inquietos, confundidos. Los uniformes de la policía comenzaron a buscar respuestas, pero el desespero de Leonardo creció en silencio. ¿Era realmente un juego? Las dudas lo consumieron mientras debilitaba sus rodillas. Todo se balanceaba en un hilo. ¿Quién era realmente su familia? Y más importante, ¿quién era él? El silencio se rompió con un grito, y al instante siguiente, todo se oscureció. Una segunda detonación resonó. Afiella, la mujer desconocida, cayó. El asombro se apoderó de la sala. Leonardo no podía creer lo que veía. Había más traiciones que secretos, una tormenta de confusión. Mientras el aire se espesaba y el sudor le corría por la frente, se preguntó, ¿qué más podía perder? ¿Qué más había detrás de cada una de estas revelaciones? El horror aplastante asumía el control, y el futuro se convertía en un oscuro manto de incertidumbre. Porque si todo lo que creía se desmoronaba, la verdad que estaba a punto de descubrir podía acabar con todo lo que conocía. Y la pregunta seguía resonando. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo ese horror? Un nuevo abismo de confesiones se acercaba, y él estaba justo al borde. Leonardo cayó al suelo, con el corazón latiendo desbocado. En medio del caos y las sirenas, su mirada no podía apartarse de la figura desconcertante que había afirmado ser la razón de todo. La tensión era palpable, y cada segundo se volvía más insopor. Su mente luchaba por procesar todo lo que había revelado, mientras la multitud a su alrededor se agitaba, susurrando incrédula. Pero en ese instante de confusión, un movimiento entre la multitud le robaría la última pizca de claridad. «No puede ser». Una voz familiar hizo eco en su mente, rompiendo la barrera de su confusión. De la nada apareció la figura de un hombre, alto y delgado, que se abrió paso entre la multitud. Era su padre, Roberto, a quien había creído perdido para siempre. Su rostro mostraba signos de cansancio y desesperación. «Leonardo, aléjate de ella», gritó, y su voz resonó con una urgencia que hizo temblar el pecho de Leonardo. El mundo a su alrededor se detuvo por un instante. Todos los murmullos se extinguieron, convirtiéndose en un silencio sepulcral. La mirada de Roberto se clavó en la mujer desconocida, y los ojos de Leonardo se entrecerraron en shock. «¿Cómo es posible que estés aquí?». El dolor y la incredulidad se mezclaban en sus palabras, pero su padre no se detuvo. «No hay tiempo. Tienes que escucharme. Lo que estás viendo no es lo que parece. Todo es una trampa. Ese no es tu verdadero amor. Esa mujer». Roberto sacó algo del bolsillo de su chaqueta, y todos se inclinaron hacia él, como si un hilo de esperanza estuviera por alzarse entre ellos. «Ella es una impostora, una parte de un plan mucho más oscuro. Maite, no puede estar muerta». Las palabras de su padre cortaban los corazones de quienes escuchaban, y él sintió que la esperanza se encendía, aunque con dudas. No, esto no puede ser cierto», murmuró, sin saber en quién confiar. La mirada de la mujer se volvía cada vez más inquietante, un brillo extraño en sus ojos oscuros. Sus palabras eran ciencia ficción, un laberinto de mentiras entretejidas que retumbaban en su mente. «Maite está en peligro, debemos salvarla». La desesperación lo invadía, pero la mujer simplemente sonrió y el escalofrío recorrió el instante. «¿Qué sabes tú de mí, Roberto?», preguntó la mujer, su tono despectivo, casi burlón. «Siempre terminan en el mismo lugar. Nunca aprenderás». Sus ojos brillaron con una intensidad helada. Al instante, una chispa recorrió la sala como un rayo. Y ya no era solo ruido de murmullos. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Leonardo sintió la presión en su cabeza. «¿Qué sucede?», preguntó a gritos. La mezcla de temor e impotencia iba en aumento. Pero no había tiempo para respuestas. Un estruendo resonó en la habitación. Las luces parpadearon. Una explosión de ensordecedoras voces envolvió a todos, y una onda de pánico se propagó al ver que la figura de su padre caía hacia atrás, como si un golpe invisible lo hubiera atravesado. El aire se llenó de gritos escalofriantes, mientras Leonardo, temblando, se acercó a su padre. «Papá», gritó. El rostro pálido de Roberto reflejaba un dolor inimaginable.
Escucha, la verdad, Roberto murmuró, antes de que el silencio lo consumiera. La multitud se agolpó, las miradas cambiaban, llenas de horror y confusión. Las piernas de Leonardo se negaban a moverse. La figura de la mujer se mostró triunfante, como si hubiera logrado el objetivo que había tejido desde el comienzo, sin que nadie lo advirtiera. Era un peón, pero no un peón cualquiera, Leonardo. Estabas destinado a ser el héroe de esta historia. Pero ahora no, y solo ha comenzado el juego. ¿Acaso no querías saber quién eres realmente? Leonardo sintió que el mundo giraba en torno a él. Las palabras de su padre resonaban, pero también lo que había dicho la mujer. En ese instante, vio que todo lo que había creído, toda la lealtad de su madre y el horror que había sentido por Lucía y su familia, todo se trascendería en un abismo oscuro. Podía sentirlo. Un nudo se formaba en su garganta. Decidió levantarse y enfrentarse a esa mujer, aunque el miedo lo invadía. Pero la verdad era más dolorosa de lo que imaginaba. ¿Quién eres realmente? Ella rió. Esa es la pregunta que todos deben hacerse. La verdadera pregunta, que casi destroza vidas enteras. En ese momento, mientras la multitud absorbía el horror de sus revelaciones, la luz se apagó de nuevo. Todo se sumió en una oscuridad total. Los gritos y el pánico se convirtieron en ecos lejanos, y el mundo giraba velozmente. Leonardo, el que había estado buscando la verdad, se dio cuenta de que ni él mismo sabía quién era. La oscuridad lo envolvía. Una nueva revelación se cernía en el aire, como una sombra acechante. ¿Qué pasaría ahora? La última chispa de esperanza se desvanecía. El verdadero juego apenas comenzaba, y el temor se apoderaba de su corazón, presagiando que lo peor aún estaba por venir. La oscuridad envolvía todo, y Leonardo se sintió atrapado. El eco de la explosión resonaba en su mente mientras miraba a su hermana Lucía, su rostro en caos y su mirada perdida. ¿Qué ha pasado?, preguntó, la ansiedad retumbando en su pecho. Pero en ese instante un grito desgarrador cortó el aire, una voz conocida que hizo que el mundo se detuviera. «¡Leonardo, ayúdame!». Era la voz de Maite. Se encogió de horror. La desesperación le atravesó el alma. Ella estaba allí, al final de la sala, en una esquina oscura, bañada en sangre. Su vestido blanco, ahora manchado, se convertía en un símbolo escalofriante. Gritó, intentando avanzar, pero la oscuridad parecía una muralla entre ellos. La multitud se fragmentó en gritos descontrolados. Los rostros reflejaban el terror absoluto. Algo hizo clic dentro de él. El tiempo no era un lujo que podía permitirse. Se lanzó hacia ella, la urgencia retumbando en su pecho. «No te muevas, estoy aquí». Pero antes de que pudiera llegar, otra figura apareció, bloqueando su camino. Era Doña Vera, su madre, levantándose del suelo, el rostro pálido, pero con una furia descontrolada en sus ojos. «¡No la toques!», gritó, la rabia brotando de su voz. «Ella no es tu amor. Ella es la razón de todo esto. Es culpa de ella». Leonardo se detuvo en seco, el corazón retumbándole en las sienes. Las palabras de su madre lo golpearon como un martillo. No podía comprender. «¿Qué estás diciendo?», apenas logró articular, las manos temblorosas ropas de confusión. Pero antes de que doña Vera pudiera responder, la mujer que había afirmado ser la razón de todo levantó la mano, interrumpiendo. «¿Te gustaría saber la verdad, Leonardo? Todo lo que has dado por hecho ha sido un truco magistral». Sus ojos reflejaban una mezcla de diversión y malicia. «¿Qué verdad? Dímelo», exclamó desesperado, mientras el caos aumentaba a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada respiración se sentía pesada y eléctrica. La enfermera se adelantó, intensificando su sonrisa. «La verdad es que tienes un hermano gemelo, Leonardo, y ha estado escondido desde el día en que nacieron». Un silencio helado se apoderó del lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué?». Cada palabra le pareció un latigazo. ¿Un hermano gemelo? La revelación lo estrujó como un nudo en sus entrañas. «No puede ser. No, ¿por qué no me lo dijiste?». La mujer continuó, ignorando su confusión. «Tu familia ha estado manipulando la historia. Maite es solo una pieza de este rompecabezas, un juego que involucra más de lo que puedes imaginar». Las miradas se intensificaron, murmullos recorrieron la multitud como un susurro de fuego. «No, no es cierto», gritó Leonardo, la rabia subiendo en él. Pero de repente sintió una mano en su hombro. Era Gabriel, su hermano mayor, quien había sido testigo de todo. «Es cierto, Leo, ha sido parte del plan desde el principio. Los secretos de la familia van más allá de lo que creías.
Tu madre ha estado ocultando esto durante años. El caos se desató nuevamente. Las gradas de murmullos y temores crecían. ¿No lo ves? Eres más que un peón. Tu madre y esa mujer han entretejido un destino de oscuros secretos. ¿Por qué crees que todos hemos estado tan cerca pero tan lejos? Las palabras de Gabriel resonaron con un eco retumbante en su mente. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el horror de la verdad lo abrumaba. Alguien más estaba involucrado. Esta revelación no era solo sobre él y Maite, era sobre toda su familia. Pero entonces, una explosión. Las puertas del crematorio se hicieron añicos. Y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Gritos estallaron nuevamente, la gente comenzó a correr despavorida, y el pánico se desató. «Maite, tienes que venir». Leonardo se volvió hacia donde ella había estado. Teosó lo encontró vacío. La figura de la mujer que afirmó ser su verdadera madre comenzó a reír, evocando ecos de burla. Todo estaba en marcha, querido. La historia acaba de empezar. El caos solo es el preludio. La profundidad de la traición se mezcló con la confusión en su corazón. Mientras el polvo se asentaba y el ruido aumentaba, Leonardo se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Qué otras verdades ocultaba su familia? ¿Y quién era realmente su hermano gemelo? El futuro parecía más sombrío que nunca, y cada decisión que tomara podría llevarlo a un abismo aún más oscuro. La confusión reinaba, y la historia que había creído por tanto tiempo ya no existía. ¿Qué venía después? Él sabía que lo peor estaba por llegar. Las sombras acechaban, y el destino era un laberinto enredado. La oscuridad envolvía todo, y Leonardo se sintió atrapado. La explosión resonaba en su mente mientras miraba a su hermana Lucía, su rostro en caos y su mirada perdida. «¿Qué ha pasado?», preguntó, la ansiedad retumbando en su pecho. Pero en ese instante, un grito desgarrador cortó el aire, una voz conocida que hizo que el mundo se detuviera. «¡Leonardo! ¡Ayúdame!», era la voz de Maite. Se encogió de horror. La desesperación le atravesó el alma. Ella estaba allí, al final de la sala, en una esquina oscura, bañada en sangre. Su vestido blanco, ahora manchado, se convertía en un símbolo escalofriante. «¡Maite!», gritó, intentando avanzar, pero la oscuridad parecía una muralla entre ellos. La multitud se fragmentó en gritos descontrolados. Los rostros reflejaban el terror absoluto. Algo hizo clic dentro de él. El tiempo no era un lujo que podía permitirse. Se lanzó hacia ella, la urgencia retumbando en su pecho. «No te muevas, estoy aquí». Pero antes de que pudiera llegar, otra figura apareció, bloqueando su camino. Era doña Vera, su madre, levantándose del suelo, el rostro pálido pero con una furia descontrolada en sus ojos. «No la toques», gritó, la rabia brotando de su voz. «Ella no es tu amor, ella es la razón de todo esto». «Es culpa de ella». Leonardo se detuvo en seco, el corazón retumbándole las sienes. Las palabras de su madre lo golpearon como un martillo. No podía comprender. «¿Qué estás diciendo?». Apenas logró articular, las manos temblorosas ahogando su confusión. Pero antes de que doña Vera pudiera responder, la mujer que había afirmado ser la razón de todo levantó la mano, interrumpiendo. «¿Te gustaría saber la verdad, Leonardo? Todo lo que has dado por hecho ha sido un truco magistral». Sus ojos reflejaban una mezcla de diversión y malicia. «¿Qué verdad? Dímelo», exclamó, desesperado, mientras el caos aumentaba a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada respiración se sentía pesada y eléctrica. La enfermera se adelantó, intensificando su sonrisa. «La verdad es que tienes un hermano gemelo, Leonardo, y ha estado escondido desde el día en que nacieron». Un silencio helado se apoderó del lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué?». Cada palabra le pareció un latigazo. «¿Un hermano gemelo?». La revelación lo estrujó, como un nudo en sus entrañas. «No puede ser, no. ¿Por qué no me lo dijiste?». La mujer continuó, ignorando su confusión. «Tu familia ha estado manipulando la historia. Maite es solo una pieza de este rompecabezas, un juego que involucra más de lo que puedes imaginar». Las miradas se intensificaron, murmullos recorrieron la multitud como un susurro de fuego. «No, no es cierto», gritó Leonardo, la rabia subiendo en él. Pero de repente sintió una mano en su hombro. Era Gabriel, su hermano mayor, quien había sido testigo de todo. «Es cierto, Leo. Has sido parte del plan desde el principio. Los secretos de la familia van más allá de lo que creías. Tu madre ha estado ocultando esto durante años.
El caos se desató nuevamente. Las gradas de murmullos y temores crecían. ¿No lo ves? Eres más que un peón. Tu madre y esa mujer han entretejido un destino de oscuros secretos. ¿Por qué crees que todos hemos estado tan cerca, pero tan lejos? Las palabras de Gabriel resonaron con un eco retumbante en su mente. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el horror de la verdad lo abrumaba. Alguien más estaba involucrado. Esta revelación no era solo sobre él y Maite, era sobre toda su familia. Pero entonces, una explosión. Las puertas del crematorio se hicieron añicos, y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Gritos estallaron nuevamente. La gente comenzó a correr despavorida y el pánico se desató. Maite, tienes que venir. Leonardo se volvió hacia donde ella había estado, pero solo encontró vacío. La figura de la mujer que afirmó ser su verdadera madre comenzó a reír, evocando ecos de burla. Todo estaba en marcha, querido. La historia acaba de empezar. El caos solo es el preludio. La profundidad de la traición se mezcló con la confusión en su corazón. Mientras el polvo se asentaba y el ruido aumentaba, Leonardo se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Qué otras verdades ocultaba su familia? ¿Y quién era realmente su hermano gemelo? El futuro parecía más sombrío que nunca, y cada decisión que tomara podría llevarlo a un abismo aún más oscuro. La confusión reinaba, y la historia que había creído por tanto tiempo ya no existía. ¿Qué venía después? Él sabía que lo peor estaba por llegar. Las sombras acechaban, y el destino era un laberinto enredado. Pero de repente, en medio del caos, una voz resonó en el aire. ¡Basta ya! Era la voz de Maite, que apareció de la penumbra, su rostro empapado en lágrimas y desesperación. Pero no estaba sola. A su lado estaba otro hombre, uno que la multitud no reconocía. «¡Maite! ¿Quién es él?», gritó Leonardo, la confusión envolviéndolo como un manto oscuro. Y con un giro helado, la mujer que había afirmado ser la madre de todos en la sala, sonrió con una malicia repugnante. «Soy la única que puede revelarte la verdad». A medida que se atrajo hacia la luz, un destello de reconocimiento se apoderó de Leonardo. La mirada de la mujer reveló un secreto que hacía temblar los cimientos de todo lo que conocía. Tú eres. La revelación se coló como un veneno en el aire. La verdad que desataba todo giraba sobre él, retumbando en sus huesos. La sala se llenó de gritos aterrorizados, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué más le estaban ocultando? La oscuridad acechaba, y ahora se acercaba a desatar su verdadero horror. ¿Podría resistir la tormenta que se avecinaba? Leonardo sintió que el tiempo y el espacio se desvanecían a su alrededor, cuando la figura de Maite apareció entre la penumbra, cubierta de sangre. Su grito, desgarrador y lleno de desesperación, atravesó su alma. Pero el ojo de la tormenta no era solo la angustia por ella, era el eco de un horror más profundo. Una revelación silenciada por años. «Maite», gritó, pero su voz se ahogó entre los gritos de la multitud. Pero cuando giró para enfrentarse a doña Vera, su madre, tan llena de furia, la escena se volvió aún más extraña. Ella se tambaleó, como si un hilo invisible la conectara con algo más oscuro que el propio crematorio. «No entiendes nada, Leonardo», exclamó su madre, sus ojos llenos de algo que ni él ni Lucía podían identificar. «Te he protegido de la verdad». Su voz se quebró. Pero antes de que pudiera terminar, la figura conocida, la mujer que había revelado la existencia de su hermano gemelo, se deslizó hacia adelante, con un aire de diversión perturbadora. «¿Crees que esto es solo un juego? Oh, querido, eres el precio de un secreto que ha estado latente mucho tiempo». Las palabras resonaron como si sacudieran la sala. La multitud, que había quedado en un mar de confusión, ahora contenía el aliento. De repente un temblor recorrió el suelo. Las luces titilaron y toda la sala se sacudió. La ventana más cercana estalló en 1000 fragmentos y la extraña mujer sonrió, despreocupada. «Dame un segundo y verás el verdadero caos». La atmósfera se volvió eléctrica. Leonardo sintió un miedo palpable, un frío que atravesaba su columna vertebral. Y entonces, ¡bam!, un disparo sonó. El sonido como un trueno sacudió su mundo. Miró a todos a su alrededor, a los rostros llenos de pánico, y el tiempo parecía ralentizarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer desconocida cayó al suelo, mientras sangre brotaba de su pecho. Pero eso no era lo peor. A su lado un hombre emerger, un desconocido, con una mirada sombría y fría, gritando a la multitud. «¿Quiénes de ustedes sabían?». La culpa se dibujó en sus caras. Las palabras de su madre volvieron a resonar.
¿Qué verdad había escondido toda su vida? Pero en el caos revelador, algo más impactante surgió. Leonardo buscó a Maite entre la confusión y la niebla de sangre. Pero su mirada se posó en doña Vera, cuya cara ahora reflejaba un terror visceral. «No, no puede ser», gritó ella, y en un giro impresionante desenfundó un revólver que mantenía oculto, apuntando a su propia hija Lucía. Siempre supe que si llegabas a descubrir la verdad, todo perdería sentido, pero no puedo permitir que nadie lo sepa. Su voz temblaba y la angustia vibraba en el aire. «¡Mamá! ¡No!», gritó Lucía, retrocediendo, pero con ese movimiento el tiempo se detuvo. La tensión era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo. «No me hagas esto, mamá», suplicó ella, pero el destino parecía decidido. Y en un instante, un destello de luz, un grito final, el disparo se oyó. Todo estalló en un caos ensordecedor. La sala estaba llena de gritos desesperados, algunos derrumbándose en el suelo, otros intentando escapar como si fueran polillas arrastradas hacia la oscuridad. Cuando el polvo se asentó, una imagen se dibujó ante él. Doña Vera, herida, se desplomó, y en el caos la verdad emergida brillaba como una estrella negra. «No soy tu madre», soltó, sus ojos llenos de dolor. Esa fue Lucía. Ella ha estado manipulando todo. Son de otra familia». El impacto de esas palabras fue un puñetazo en el estómago de Leonardo. Todo lo que había creído, su infancia, sus valores, su amor por Maite, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Qué? Un eco rompió su voz, y su corazón se detuvo. La verdad era un monstruo que se había alimentado de su vida. ¿Cómo podía haber tanto engaño, tanto dolor en una sola familia? Cuando todo parecía perdido, la incertidumbre se volvía palpable. Cada segundo lo empujaba hacia un abismo. La imagen de Maite, el rostro lleno de lágrimas y miedo, se desvanecía. «No, Maite». Pero no había respuesta. En medio de la confusión, la verdad y el horror se unían en un vórtice de incertidumbre, y Leonardo supo que debía hacerlo. La tormenta apenas comenzaba. ¿Cómo sobreviviría a la próxima revelación de sus raíces, a la lucha interna por lo que era y lo que debía ser? ¿Y qué quedaba de su amor? Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, él no podía más que esperar la próxima explosión. Leonardo sintió que el aire se volvía denso y el tiempo se detuvo. Las palabras de su madre, «No soy tu madre», retumbaban en su mente como ecos aterradores. La imagen de doña Vera desplomándose se grabó en su corazón. Se acercó con temor. El sudor perlaba su frente. «¿Por qué? ¿Por qué, mamá?». Él no quería creerlo. En ese momento, la multitud estaba en caos. Gritos resonaban, pero para él todo se volvió un manto de silencio. La verdad parecía aplastante. El rostro de Lucía estaba lleno de horror y confusión. «No, mamá, no puede ser». Sus ojos reflejaban el mismo miedo que el de Leonardo. La extraña mujer sonreía, una satisfacción fría en su mirada, como si todo estuviera sucediendo según su plan. «Escuchen, mi hermano gemelo no es el único secreto que tienen», gritó Gabriel, esforzándose por hacerse oír en medio del tumulto. «Todo lo que hemos vivido ha sido un escenario, un teatro montado por nuestra madre». La multitud murmuró, incrédula, pero atenta. Leonardo miró a su madre, su cuerpo inerte. Era una montaña de secretos y traiciones. La ira burbujaba dentro de él, pero también un dolor desgarrador. ¿Cómo pudo haber sido tan engañoso su mundo? Miró hacia el lugar donde Maite había estado, solo para encontrar el vacío. El pánico lo invadió nuevamente. «Maite, ¿dónde estás?». Cada palabra le costaba, como si su propio corazón estuviera lacerándose. No estaba seguro de si podía soportar otra pérdida. De repente, un estruendo, y la figura de Maite apareció de nuevo, más alerta, su rostro marcado por la angustia y una determinación feroz. «¡Leonardo!», exclamó, y él sintió que se le erizaba la piel. Ella avanzó, empujando a las personas a su alrededor. «¡Detente! Todo se ha complicado demasiado». Pero antes que ella pudiera llegar, la sala se iluminó con una ráfaga de luces. Eran las sirenas de la policía. La confusión reinaba mientras los agentes entraban armas en mano. «¡Al suelo!», gritaron. La gente empezó a responder al peligro, corriendo en todas direcciones. Leonardo se encontró atrapado en la mirada de Maite, pero las balas de lo que había ocurrido en su familia llenaban la sala de ecos de horror. El tiempo seguía su curso. Justo cuando el caos alcanzaba su punto culminante,
Un disparo resonó en el aire. Todos gritaron y se agacharon. Todo se volvió un torbellino de pánico y caos. ¡Maite! El grito brotó de su garganta, mientras los desconocidos también caían al suelo. La sala se oscurecía, reflejando el caos en su pecho. Pero de repente, el grito se cortó. Como un túnel de esperanza, cuando empezó el tiroteo, la figura de Doña Vera se transformó. Sus pavores se convirtieron en un rayo de luz. «Deja de jugar con la verdad», le gritaron Lucía y Gabriel a la vez. La unidad de hermanos resplandecía en el momento de crisis. La extraña mujer cayó al suelo. El aire se agitó. La policía rodeó la escena. Con un esfuerzo, Leonardo logró sacar a Maite de la línea de fuego. «Vamos, no hay tiempo». Sus manos estaban en su brazo, y sintió su palpitar. Todo giraba. Mientras se dirigían a la salida, no pudo evitar mirar atrás. La figura de su madre estaba quieta, un horror en su propio abismo. El espejo de la traición se había quebrado, y la realidad parecía más cruda y escalofriante. La pregunta en la mente de Leonardo resonó. ¿Qué será de todos nosotros? El aire se despejaba mientras se alejaban, pero una parte de él seguía atrapada en ese lugar, donde todo había comenzado. Al cruzar el umbral hacia la seguridad, lo único que escuchó fue la voz de Maite, suave y serena. «Lo superaremos. Ahora somos nosotros contra el mundo». Leonardo, aferrando su mano, sintió que algo le liberaba, aunque el miedo aún permanecía. La verdad estaba palpitando en sus venas. El juego no había terminado, y el futuro nacía en sus corazones como una llama trémula, esperándolos a todos. La escena final se desvaneció a su alrededor. Mientras se alejaban, un halo de incertidumbre y esperanza se mantenía en el aire. Y así, esta historia llega a su clímax. Pero espera, no se vayan aún. Si quieres conocer más destinos y secretos por descubrir, este es el momento de suscribirte inmediatamente. Dale un golpe al botón de me gusta ahora, porque cada like es un impulso para el canal. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leerte. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Vamos, ¿quién no querría ser parte de esta historia? No esperes ni un segundo más.